Si un estudiante tiene interés, entonces el aprendizaje ocurre. Arthur C. Clarke, escritor y científico británico. Y nosotros sabemos lo importante que es que una o un estudiante tenga interés por aprender, ya que de otra manera no aprende aunque sus calificaciones sean aprobatorias. La motivación que despierta ese interés por la vida, la curiosidad por aprender, la necesidad de conectarse y el asombro ante el descubrimiento son factores indispensables para movilizar el deseo y la intención que impulsan la voluntad a la acción, que requiere el proceso de construcción de conocimiento. ¿Qué características tienen los estudiantes en relación con el aprendizaje de las competencias digitales? Veamos lo que observa un docente en su grupo. Soy maestro de matemáticas de secundaria. Disfruto mucho el observar a mis alumnas y alumnos cuando estamos en clase. Hoy trabajamos sobre cómo hacer gráficas de ecuaciones, después de que en el patio de la escuela descubrimos la línea que se forma cuando un objeto se desplaza con una rapidez constante y en el salón encontramos la ecuación que describe el desplazamiento. Los llevé a la sala de medios y pedí a mis estudiantes que utilizaran el sitio de Desmos para elaborar las gráficas. Al decir el nombre del programa, algunos de los alumnos buscaron de inmediato el sitio, lo encontraron e iniciaron la exploración. Otros copiaron la URL, que les anoté en el pizarrón para poder entrar y ya adentro se pusieron a buscar cómo escribir y hacer la gráfica. Mientras otros copiaron cuidadosamente la dirección y esperaron hasta que yo les fuera diciendo cómo hacerlo. Lo que por supuesto aproveché para darles confianza en que por ellos mismos exploraran el programa. Cuando se usa la tecnología digital, cada estudiante sigue procedimientos y estrategias de manera diferente, además de contar con tecnología también muy diferente. Ya he experimentado y aprendido que dándoles su tiempo, despertando su curiosidad e interés, animándolos a explorar, permitiendo que nos ayudemos en comunidad y motivando a que el que acabe primero le ayude a su compañero. Son factores para que desarrollen habilidades y competencias con productos sorprendentes. Yo aprendo mucho de ellos y ellos de mí. Al centrarnos en la educación informática y el aprendizaje de competencias digitales, se tiene la oportunidad de manifestar, reconocer, respetar y aprovechar la diversidad de estilos para seleccionar, acceder y procesar información. Será notorio cómo cada estudiante aprende una competencia y la aplica según su estilo de procesar información, que se manifiesta en que, para la minoría, es suficiente con que se les diga y muestre el procedimiento para comprenderlo, mientras que otros requieren precisión en las instrucciones y experimentar poco a poco los pasos dados. Algunos explorarán conforme se solicite y pedirán ir directamente a la práctica, mientras que otros por sí mismos buscarán la manera de resolver y descubrir cómo se hace. Además, algunos con solo conocer que desean, por sí mismos exploran y encuentran su propio procedimiento. Otros darán varios pasos alternos y buscarán o prestarán ayuda con facilidad. Unos seguirán el procedimiento secuencialmente, tal como se les indique, mientras que a otros se les dificultará hacerlo y buscarán continuar con la lectura lineal y las páginas sin vínculos para no tener que ir de un lado a otro. En síntesis, unos esperan y requieren mayor explicación, otros siguen un mismo proceso conducido, otros lo hacen de manera muy diferente a la que se les sugiere y otros no requieren sugerencias y descubren por sí mismos. Esta es quizá una de las mayores aportaciones de las tecnologías digitales a la educación. La flexibilidad para que la diversidad se manifieste y con ello los contactos sinápticos en el cerebro se vean favorecidos de manera integral.
En la escuela es de suponerse que las y los estudiantes aprenden y crean en forma más efectiva cuando las estrategias didácticas respetan el estilo que predomina en cada uno de ellos e intenta estimular su integración. Además, los porcentajes que aquí se señalaron cambian dinámicamente conforme se va teniendo la experiencia de consolidar las competencias digitales. Profesoras y profesores, tenemos la oportunidad de disfrutar mucho al observar la diversidad de estilos al aprender las competencias digitales de los estudiantes de todos los niveles educativos y el magisterio en formación continua, ya que con una intervención adecuada que permita la libre búsqueda, que anime a la exploración y la autonomía para aprender, pareciera que el aprendizaje de las competencias digitales se va dando de una manera autoorganizada, tanto en lo personal como en la comunidad, y que los porcentajes de quienes tienen sus reservas para no empaparse de ellas e integrarlas en la docencia va disminuyendo notablemente a medida que se va descubriendo el apoyo que proporcionan en la vida cotidiana, en la comunicación, la colaboración, la creatividad y en la construcción de conocimiento. ¿Ya has visto el brillo en los ojos de tus estudiantes cuando encuentran algo que les emociona mientras están aprendiendo con apoyo de la tecnología digital? Comparte en comunidad una anécdota de cómo has manejado la diversidad al aprender o aplicar una competencia digital y cómo te has dado cuenta de que se produce un aprendizaje autoorganizado cuando cada estudiante y colectivo crean sus propias estrategias para aprender. ¿Qué sucede en la formación de docentes al acercarse a las competencias digitales? Estudios sobre cómo los docentes de los distintos niveles educativos se apropian de las competencias informáticas y digitales y cómo las aplican en su práctica docente muestran que se transita simultáneamente por la sensibilización para la decisión de aprender, ya sea por cuestiones personales, laborales o profesionales. El conocer para aprender, es decir, la construcción de una visión, un enfoque pedagógico, una fundamentación que asegure que se conoce el para qué de las competencias informáticas y digitales en el contexto educativo y de su importancia. El hacer para aprender, en el que se enfatizan y practican las competencias informáticas digitales. Se atiende el crear para aprender cuando se da un significado a las competencias que son usadas para desarrollar conocimiento útil, relevante e interesante en la realización de actividades creativas que dan significado y contexto a las competencias en aprendizaje. El quinto, que consiste en compartir con otros, en darles un significado social al aprendizaje de las competencias, ya que al poner al servicio de otros el conocimiento y al compartirlo, se producen nuevos aprendizajes y se enriquece la conciencia colectiva. Ahora, el foco está en comunicar y compartir para aprender. El proceso va en ciclos espirales, a través de saltos dialécticos en los que se avanza, se retrocede, se reinicia, se da el reconocimiento del valor personal y social del uso de las herramientas tecnológicas, se va a la persuasión para tratar de utilizarlas, a su adopción y adaptación y finalmente a la creatividad y ética en su uso. Es necesario un fuerte compromiso personal, pero también social, y un impulso externo a través de un clima propicio para implementar la formación permanente del profesorado, así como el soporte técnico y didáctico para su apropiación. En síntesis, se va del saber para qué, el qué y el cómo se lleva a la práctica, al uso de herramientas, al sentido personal y social del aprendizaje reflejado en estados de conciencia y autoconciencia, de acuerdo con las posibilidades, contextos y condiciones personales, comunitarias, tecnológicas y del programa formativo, en un proceso de apropiación complejo en el marco histórico del desarrollo humano, social y ambiental. Ese interés que como docentes reconozcamos nuestro propio estilo de aprendizaje y por ende de enseñanza,
que los formadores de docentes los descubran en los maestros en formación y alienten a que ellos lo hagan con sus estudiantes en educación básica y media superior con el propósito de aprovechar la diversidad e impulsar la unidad en una comunidad de aprendizaje que aprende autoorganizadamente en comunidad. Les comparto una experiencia. Cuando estudié estadística en la Escuela Normal Superior de México, contábamos con hojas cuadriculadas, escuadras y reglas de cálculo para organizar la información que recopilábamos en tablas con datos agrupados. Nos llevó un año apenas calcular la desviación estándar y el coeficiente de correlación. La llegada de la calculadora fue sensacional al facilitar los cálculos y dar la oportunidad de centrarnos en estrategias para organizar las tablas. Ahora eso ha cambiado y mis estudiantes, al manejar datos e información en todos los campos de conocimiento, usan hojas electrónicas de cálculo en las que se hace evidente la diversidad, al mismo tiempo que al insertarles diversas funciones y gráficas permiten un análisis más detallado para encontrar la regularidad. Ahora les corresponde a ustedes. En relación con la asignatura que imparten y con sus intereses personales, ¿qué herramienta tecnológica han utilizado como apoyo para hacer la captura de datos, organizarlos en tablas y gráficas, procesarlos e inferir conclusiones? Compartan las respuestas en comunidad. Identificar la diversidad de estilos de aprendizaje, de comportamientos humanos, sociales y ambientales, así como encontrar patrones que muestren la regularidad en la que se presentan esas diferencias, ha sido un proceso científico de creación de leyes y explicaciones que develan propiedades que permanecían invisibles al entendimiento humano. Para ello, la tecnología disponible para la captura, organización, procesamiento e inferencia de los datos, así como su tratamiento informático que le dé sentido, ha estado en correlación con la tecnología disponible en cada momento histórico, desde el uso de marcas, piedras, ábacos, dibujos en papiros con señales de registros, nudos, reglas de cálculo y más. Históricamente se ha intentado llevar registros de la diversidad que se presenta en alguna situación específica para encontrar cómo tratarla y aprovecharla con diferentes fines como son los económicos, de control, de evaluación, de creación de leyes científicas, de creación de nuevo conocimiento sobre algún objeto de estudio. Actualmente ya es posible el tratamiento sistemático de la información con el apoyo de hojas de cálculo electrónicas que permiten, entre otras funciones, capturar datos fácilmente, organizar los datos en diferentes formas, alfabética, cronológica, personalizada, eliminar datos repetidos, agruparlos en categorías, validarlos, importarlos desde otras fuentes, etc. Organizar los datos en tablas de acuerdo con las necesidades específicas. Crear gráficas a partir de las tablas creadas. Insertar en la hoja imágenes, videos, hipervínculos, comentarios y permisos. Trabajar con fórmulas de funciones de base de datos, financieras, de ingeniería, matemáticas, trigonométricas, estadísticas y más. Compartir el archivo y trabajarlo colaborativamente. En medio de una cultura digital, el tratamiento de la información es una necesidad y condición para la creación de conocimiento en cualquier campo del saber. De ahí que el uso de hojas de cálculo como documentos en los cuales hacemos el tratamiento de datos numéricos o alfanuméricos dispuestos en tablas formados por celdas organizadas en filas y columnas. Es indispensable en todas las asignaturas y quehaceres cotidianos. Encontramos que diferentes empresas desarrolladoras de software ofrecen programas informáticos para hojas de cálculo, algunas de ellas integradas en suites o paquetes junto con otras herramientas de productividad, en versiones que tienen un costo u otras que son gratuitas y que además ofrecen la posibilidad de trabajarse de manera compartida en línea. Por ejemplo, ahora se tiene a Microsoft Excel, Numbers de Apple, hoja de cálculo de Google, Calc de OpenOffice, Lotus 123, entre otras.
Remarquemos, el tratamiento de la información es una necesidad y condición para la creación de conocimiento en cualquier campo del saber humano, y de ahí que el manejo de las hojas de cálculo, asociadas ahora a otras herramientas que permiten el manejo de gran cantidad de datos o Big Data, son indispensables en medio de la cultura digital en la que estamos inmersos. Ahora te corresponde a ti. En tu asignatura y contexto, ¿para qué y cómo utilizar una hoja de cálculo? Haz un recuento y te sorprenderá la variada gama de actividades en las que su uso te facilitará tanto el aprendizaje de contenidos específicos como la producción tanto académica como administrativa y de gestión. A tu ritmo, de acuerdo con tus conocimientos previos, explora una hoja de cálculo para ir más allá de lo que conoces de ella. Valdrá la pena que te des un momento para explorar por ti mismo, por ti misma, el que te equivoques, eches a perder y recuperes para llegar a nuevos aprendizajes. La localización y tratamiento de la información por medio de tecnologías digitales que implican nuevas maneras de leerla, escribirla y procesarla conlleva el manejo de un volumen impresionante de datos que a veces dificulta identificar o reconocer el procedimiento específico a seguir para el uso del programa o software que se está empleando. Con base en el reconocimiento de qué es lo que se desea como paso principal, seleccionamos el software que apoya el manejo de la información que se necesita. Pero al abrir el programa nos llevamos la sorpresa de que no conocemos su manejo tecnológico, cómo acceder a algún atajo, qué hipervínculo seguir, qué pantallas abrir o qué instrucciones son necesarias aplicar. Tradicionalmente era el docente quien tenía que solucionar todas las dudas de cómo escribir o leer, pero ahora, ante la gran cantidad de información disponible, así como la enorme diversidad de soportes para su manejo, es imposible que un profesor o profesora conozca todas las respuestas. Tanto el hardware como equipo tecnológico, como el software o programas que procesan la información, están siendo actualizados continuamente, entre otras razones, con nuevas posibilidades para manejar mayor número de datos con mejor calidad. De ahí que diariamente encontramos cambios en la tecnología que se está utilizando y en los procedimientos de su manejo. Ello ha llevado a la necesidad de consultar ayudas y tutoriales que contesten de manera específica alguna pregunta que nos formulemos sobre cómo seguir adelante en algún procedimiento. La localización, ejecución y solución de dudas a través de ayudas se ha convertido en una competencia digital básica para conocer, aplicar y explorar de manera autónoma el qué y cómo llegar a la solución de la problemática que se presenta. La participación en comunidad es una fuente muy valiosa de solución de dudas, ya que quienes conocen o descubren un procedimiento apoyan a quienes están en la búsqueda y en algún momento se invierten los roles. Otras líneas de ayuda son las que ofrecen los hijos, amigos y familiares, así como los tutoriales en Internet, las ayudas dentro del aula virtual o bien entrar directamente a las que ofrecen los creadores de los programas y que generalmente están en línea. Te sugerimos que con curiosidad y con la certeza de que encontrarás respuesta a tu duda específica, utilices las ayudas. Cada persona requiere diferentes, ya que la mirada de la diversidad aquí se manifiesta más que en ningún otro campo del saber humano. Es la identificación de tu propia necesidad, la voluntad de resolverla y la búsqueda autónoma de su solución la que hará que no te detengas en tu aprendizaje. Y cuando hayas encontrado cómo resolver, apoya a otros para que la descubran, lo que favorecerá que tú mismo, tú misma, reafirmes y descubras nuevos procedimientos. Ayuda a tus estudiantes a ayudarse a sí mismos, a apoyarse entre sí y a consultar en la web, en las ayudas directas de los programas cuando lo requieran. Te invito a respirar profundamente
y a pensar por un momento la respuesta a las siguientes preguntas. ¿Qué necesidades has tenido de apoyarte en la tecnología para manejar información? Por un lado, para satisfacer tus deseos personales de bienestar, salud, comunicación, productividad, seguridad y por otro, para apoyar tu docencia. ¿Qué pasaría si en la mano, en tu teléfono o tableta, tuvieras la oportunidad de consultar en cualquier tiempo y lugar las hojas de cálculo que creaste en tu computadora de escritorio o en la laptop, en las que hayas organizado información importante para ti? ¿Qué pasaría si tuvieras a la mano información sobre tráfico, noticias de último momento, agenda, calculadora, espejo, lámpara, calculador de cambio de monedas y muchas otras específicas para el aprendizaje de tu asignatura? Organízate en comunidad y hagan una práctica para descargar aplicaciones de tecnología móvil, ya sea en teléfono o en tableta. Recuerda que de acuerdo con las características del equipo y proveedor serán los requisitos. Antes de descargar tenemos en cuenta nuestro deseo y necesidad. Revisamos si efectivamente es la que buscamos, la seguridad que nos brinda el proveedor, si es la original, si es gratuita o si hay necesidad de pago. Encontrarás cientos de miles de aplicaciones, entre las cuales seguramente algunas serán de tu interés. Reconozcamos la importancia de nuestro interés por aprender, por la educación, la cultura y la vida, la curiosidad, el mantenernos conectados y el asombro ante el descubrimiento que nosotros, como docentes, manifestemos y contagiemos a nuestros estudiantes, serán factores de éxito en la docencia del siglo XXI.